Hola, bueno, vamos a iniciar la lectura dirigida de tuberculosis. Tuberculosis. Hablar de tuberculosis hoy en día nos retrotrae a tiempos pasados, pero aunque se trata de una infección prevenible, es todavía una segunda enfermedad infecciosa más importante a nivel mundial, después del SIDA, y una de las que más muertes produce a pesar de los adelantos en el diagnóstico y la eficacia de los tratamientos. Según la OMS, se calcula que en 2013 enfermaron de tuberculosis más de 8 millones de personas, al menos 500.000 eran niños, de los cuales murieron como consecuencia de la enfermedad 1.2 millones de personas. La mayoría de estas cifras corresponden a países poco desarrollados y de economías pobres. Evidentemente, en estos países, bajo estas condiciones socioeconómicas, vamos a tener personas con menor acceso a medicamentos de calidad y a una buena dieta, y eso va a generar que tengamos sistemas inmunes mucho más bajos en comparación al resto de la población mundial. La tuberculosis básicamente es una enfermedad que, si bien es cierto, muchos de nosotros podríamos estar infectados por tener o haber tenido contacto con una persona infectada, no va a producir problemas mientras el sistema inmunológico se encuentre trabajando de manera eficiente. Va a producir problemáticas, o su enfermedad va a ser activa en situaciones como en el caso de pacientes inmunocomprometidos por el virus de inmunodeficiencia humana. Bajo estas condiciones, entonces, es por eso que todo paciente que sale con una baciloscopía positiva se deberá investigar otras enfermedades oportunistas, debido a que es evidente entonces que su sistema inmunológico esté bajo, o viceversa. En aquellas personas en donde aparezcan con alguna enfermedad donde se sabe que su sistema inmune está debilitado, deberá investigarse también para tuberculosis, y de esa manera verificar que no se tienen las dos enfermedades de manera concomitante por la disminución del sistema inmunológico. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por el bacilo tuberculoso o bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, que sería su nombre completo. Se transmite de una persona a otra a través de las gotículas generadas en el aparato respiratorio de los pacientes con la enfermedad pulmonar activa. Primero, existen varias clases de tuberculosis, según donde se encuentre localizada o diseminada. La vía de transmisión será vía aérea, lo que quiere decir de que tiene una vía de transmisión bastante factible para poder transmitirse a múltiples personas. El bacilo de la tuberculosis, si bien es cierto, puede liberarse al ambiente, la transmisión por fomites sería no tan eficiente debido a la susceptibilidad del microorganismo al medio externo. Más sin embargo, se considera dentro de las actividades de profilaxis que no debería de, por ejemplo, escupirse o liberar esputo al ambiente, por la factibilidad que podría tener la bacteria de liberarse en el ambiente y poder así contaminar a múltiples personas. Entonces, desde las recomendaciones que se hace a las personas en forma general, y no solo por Mycobacterium tuberculosis, sino por otras enfermedades bacterianas o virales que puedan tener la capacidad de liberarse al ambiente a partir de las secreciones emitidas por las personas en las calles. Entonces, como mencionábamos, el agente causal es la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo corto, como el que veíamos en la imagen de portada.
que estaba en una tinción de alcohol ácido resistente, y es por el tipo de membrana que tiene esta bacteria. No puede clasificarse por la tinción de Gram porque las características de la membrana de esta bacteria no aplica para la definición de Gram positivo o Gram negativa. Entonces este es un bacilo ácido alcohol resistente, o BAR, y se colorea con la tinción de Ziehl-Neelsen. Es una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones, pero como ya mencionamos puede afectar otras partes, y así se llamaría la tuberculosis. Ya no sería una tuberculosis pulmonar, sino donde se encuentra localizada. La infección es curable y se puede prevenir, sí, porque por ser una bacteria pues se pueden utilizar antibióticos. Pero como también mencionábamos, una característica de muchos antibióticos es que interviene el microorganismo a partir de la membrana, de la destrucción de la membrana, y de esa manera generar la muerte de la bacteria. Por las características de la membrana, pues deberá usarse una serie de antibióticos específicos para poder ser efectivos. La tuberculosis también es conocida como la enfermedad causada por bacilo de Koch, por eso de ahí también el nombre del bacilo de Koch, en referencia a su forma alargada y a su descubridor, Robert Koch, que consiguió en 1882 aislar la bacteria de las flemas expulsadas por los pacientes con síntomas similares. Es una enfermedad bastante vieja y pues en la antigüedad las personas morían a consecuencia de el daño pulmonar ocasionado por la bacteria. Hoy por hoy, si el paciente recibe el tratamiento de manera oportuna y adecuado, y el paciente respeta las formas de administración del fármaco, tendrá una expectativa o un pronóstico bastante favorable. Sin embargo, y esto entre paréntesis lo vamos a ver más adelante, la situación que se está presentando hoy por hoy es la resistencia a los antimicrobianos a consecuencia precisamente de este último punto que acabo de mencionar, la mala práctica de los pacientes en cuanto a la administración de estos fármacos. De esta forma, pudo demostrar Robert Koch que era una enfermedad contagiosa y separó a los pacientes de las personas sanas. Se impedía entonces la diseminación de la bacteria. Entonces, él demostró que esta sintomatología que estaba presentando estos pacientes, que ahora lo conocemos como tuberculosis pulmonar, estaba siendo transmitido por las personas que padecían ya sintomatología a aquellos que no las padecían. La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Como mencionamos, es de vía de transmisión aérea. Hay personas que pueden ser asintomáticas. Y la mayoría de nosotros que hemos tenido contacto en el ambiente hospitalario o cuando lo tengan y tienen acceso a personas tuberculosas, el asunto es que muchos de nosotros podríamos habernos ya contaminado con el bacilo de la tuberculosis. Y el asunto es que mientras nuestro sistema inmunológico está bien, nuestro sistema inmune no puede eliminar al bacilo por sus características. El bacilo tiene la capacidad de evadir la acción del sistema inmunitario para su destrucción, pero nuestro sistema inmune la mantiene a raya a través de un encapsulamiento que hace de la bacteria. Entonces, mientras el sistema inmune se mantenga sólido, el encapsulamiento va a funcionar y ahí va a mantenerse al microorganismo. Pero si el sistema inmune se debilita, entonces sí es posible que una persona desarrolle la tuberculosis pulmonar activa. Entonces, muchas personas pueden portar a la bacteria, pero no necesariamente desarrollar la enfermedad. Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, están infectadas por el bacilo, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección, mientras el sistema inmune siga manteniendo encapsulada a la bacteria. La tuberculosis, las personas infectadas con el bacilo de tuberculosis tienen un riesgo a lo largo de la vida de enfermar de tuberculosis en un 10%.
Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyos sistemas inmunitarios esté dañado, como ocurre en los casos de los pacientes por el VIH, desnutrición, diabetes o quienes consumen tabaco. En el caso de los países poco desarrollados, pues obviamente a las personas, debido a su estado de malnutrición, vamos a tener sistemas inmunológicos deficientes. Cuando la enfermedad tuberculosa se presenta, los síntomas pueden ser leves por muchos meses. Como resultado, los pacientes tardan en buscar atención médica y en el ínterin transmiten las bacterias a otras. Es decir, las personas, como no desarrollan una sintomatología exacerbada en las primeras semanas de la infección, van básicamente pensando que es una enfermedad cualquiera, van a mantenerse aislados del tratamiento y de la asesoría profesional. Y esto va a permitir que entonces estas personas sean focos de transmisión para las personas a su alrededor. A lo largo de un año, un enfermo tuberculoso puede infectar a unas 10 a 15 personas por contacto estrecho, es decir, las personas más cercanas a él o a ella, primeramente, pues su familia, sus compañeros de trabajo, etc. Si no reciben el tratamiento adecuado, hasta 2/3 partes de los enfermos tuberculosos morirán, es decir, 2 de cada 3 van a morir si no reciben el tratamiento. Las personas que tienen un mayor riesgo, como ya lo vimos, obviamente entonces serían aquellas que tienen conductas de riesgo en relación a la salud de sus pulmones, y las personas con sistemas inmunes bajos o que padezcan enfermedades que puedan debilitar el sistema inmunológico. El signo más evidente de esta enfermedad pues va a ser la tos productiva, es decir, que va a haber la aparición de esputo, flema, o como le queramos llamar, y puede haber aparición de sangre, más que todo en las fases más avanzadas, que hacen referencia al daño que se está produciendo al tejido pulmonar. Existe dolor torácico, va a haber debilidad, y estos otros 3 signos son en relación a una deficiencia del sistema inmunológico: la pérdida del peso, la fiebre y los sudores nocturnos. El esputo en cada región recibe diferentes nombres: la flema, gargajo, escupitajo, etc. Entonces el tratamiento para esta enfermedad tendrían que ser obviamente los antibióticos para contrarrestar a la bacteria. Como ya mencionamos, existe una asociatividad entre el VIH y la tuberculosis a consecuencia de que ambas, una produce la disminución del sistema inmunológico y la otra pues aparecerá cuando el sistema inmunológico esté debilitado en el paciente que ya estaba infectado. Ok, existe un tipo de tuberculosis que es bastante problemática y es la tuberculosis multiresistente, y esto está en relación a lo que ya veníamos mencionando. A lo largo del tiempo, las personas han tomado de manera inadecuada el tratamiento, pues al sentirse un poquito mejor, lo abandonan. Ciertamente, los primeros fármacos generaban muchos más efectos secundarios de lo que están hoy los nuevos fármacos produciendo. Entonces, las personas abandonaban el tratamiento y de esa manera empezaron a producir o a aparecer nuevos bacilos tuberculosis con la capacidad de resistir a los fármacos existentes. Entonces se han producido cepas que pueden ser multiresistentes o incluso ultra resistentes a los fármacos. Esto lo sabrá el médico a partir de mandar el cultivo de esputo y con el consecuente antibiograma, en donde aparecerán los fármacos a los que puede o no ser resistente. Obviamente no estoy diciendo que todos los pacientes van a desarrollar una tuberculosis multiresistente o ultra resistente, son una minoría, pero el hecho de que exista
la bacteria y que algunos pacientes las tengan, implica que más personas pueden estarse infectando con un tipo de bacteria de tuberculosis que es capaz de resistir al tratamiento farmacológico. Entonces, obviamente, al entrar en tratamientos con antibióticos mucho más tóxicos, esto implica pues mucho más problema para el paciente. Entonces, ya para finalizar, lo que hablábamos sobre que la tuberculosis no solo puede ser localizada en el ejemplo de la tuberculosis pulmonar, sino que puede aparecer una tuberculosis diseminada, y esto se referiría a que el Mycobacterium se ha alojado en otros órganos y entonces va a estar causando problemáticas específicas en esos otros órganos donde se haya alojado. Hemos finalizado con la lectura dirigida de tuberculosis.